esta mañana con esta serie de mensajes. ¿Alguien recuerda de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas? ¿Alguien que me pueda decir de qué hemos estado hablando en las últimas semanas? ¿Cómo se llama incluso la serie de estas semanas? Conociendo a Dios, precisamente. Pero hicimos una aclaración por demás importante. Conociendo a Dios, pero a través de la Biblia. Y en esta mañana, hermanos, pues precisamente es de lo que vamos a continuar hablando. Y es que nosotros como creyentes debemos buscar conocer el carácter de Dios, debemos buscar conocer cómo es que el Señor actúa frente a ciertas situaciones, debemos buscar conocer lo que Él espera de nosotros, pero todo a través de las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y hasta este punto de esta serie de mensajes, hermanos, hemos dicho, primero que nada, que el Señor es soberano, es decir, que Él es el Rey de todo. Él es el que gobierna no solamente este mundo, sino todo el universo. Nada sale ni escapa del control y poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Además de esto, dijimos que Él es creador todopoderoso, es decir, va junto con el punto anterior. El Señor es el creador de todo lo que vemos y conocemos, pero también de todo lo que aún no vemos. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Además de esto, mencionamos que nosotros debemos buscar tener una relación con Dios constantemente a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la Biblia, de tal manera que con esta relación que nosotros podamos ir haciendo con Dios, nosotros podamos llegar a decirle Abba a nuestro muy amado Padre. Y esto, hermanos, no es algo que se consigue de la noche a la mañana o de un día para otro, no. Para poder llegar a decirle a Dios, nuestro Padre Abba, tenemos que cultivar una relación con Él. Ahora, también dijimos en una de las semanas que no hay nadie más grande que nuestro Dios, y no estamos aquí hablando de una cuestión de tamaño. No es que el Señor sea una figura colosal de tamaño desproporcionado, no estamos aquí, reitero, hablando de tamaño, sino que no hay nadie superior o por encima de Dios. Dios está por encima de todo. Dios es el más grande del universo en el sentido de que es el más poderoso, el ser más supremo. Por eso es que Él gobierna, por eso es que Él es soberano. Y en ese sentido, hermanos, ya que Dios es tan grande y poderoso, podemos confiar nosotros como creyentes que Él es nuestro amparo y fortaleza en los momentos de dificultad. Cuando estamos pasando por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, por algún problema, podemos nosotros acudir a Él y Él puede ser para nosotros nuestro amparo y fortaleza, es decir, podemos acercarnos al Señor. Pero como decíamos, hermanos, de nada sirve tener un lugar de resguardo si no encontramos paz. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado estar aquí en el auditorio en un día cuando llueve, pero cuando llueve con ganas. Hermanos, una pequeña brizna con algunas pequeñas gotas. Me ha tocado a mí en algún momento al principio estar aquí en el auditorio. Hace algún tiempo, les platico, me tocó que estaba arreglando algunas cosas por aquí y de repente comencé a escuchar que llovía. Y inmediatamente pensé, porque no traía ese día el auto, ¿no? Me voy a tener que esperar hasta que pase la lluvia, porque empezó a llover, según yo, fuerte. Aquí cabe destacar que nuestro techo es de lámina. Pero por alguna razón de pronto me asomo a la puerta y eran unas pequeñas gotas, apenas una brizna, pero por la lámina se escuchaba un gran ruido. Cuando llueve realmente fuerte, hermanos, aquí realmente apenas si se puede escuchar uno aquí, es un escándalo bastante grande. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Este puede ser un muy buen refugio cuando llueve, sí, pero por todo ese ruido puede ser que no nos dé paz. Y eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos, bueno, Dios es nuestro amparo y fortaleza, sí, pero de nada nos sirve un refugio si no nos da paz. Pero en el Señor nosotros tenemos resguardo, pero también tenemos paz. Esa paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Él nos da, esa paz que Él nos comparte de tal manera que podemos estar tranquilos, aun cuando las cosas estén yendo muy mal a nuestro alrededor y la gente no entenderá. ¿Por qué estás tan tranquilo? Bueno, porque yo confío en Dios. Pero no solamente el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra paz, sino que también Él es nuestra ayuda. El Señor siempre va a disponer de alguna manera algo o alguien o alguna circunstancia cuando nosotros lo pedimos para que recibamos ayuda, para que nosotros podamos salir adelante. Y esa ayuda puede ser
a través de su palabra, pero también puede ser a través de una persona, puede ser a través de un amigo, un familiar. El Señor siempre va a disponer algo o a alguien para que nos ayude. Y ya como lo último de este repaso, decíamos que el Señor es, como al ser soberano y al ser el más grande de todos, el Señor es juez. Sin embargo, bajo nuestras propias circunstancias y por lo que nosotros conocemos, algunos pudieran llegar a pensar que, bueno, un juez, no existe ningún juez justo, pero en Dios podemos nosotros confiar en que Él es un juez justo, es un juez perfecto y no va a juzgar de una manera equivocada. Los culpables serán culpables y los que han de ser premiados serán premiados. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Y en ese mismo orden de pensamiento decíamos la semana anterior que el Señor no es exento de ira. La Biblia nos dice que es lento para la ira, lento para llegar a ella, pero algún día llegará a la ira. La ira de Dios se desbordará. Es entonces cuando Él regresará, castigará a los que merecen castigo y llevará consigo para premiar a los suyos, a sus hijos. Hasta aquí este resumen de lo que hemos estado hablando, hermanos, y de hecho, aunque pudiera hasta cierto punto parecer largo todo esto aparte del carácter de Dios, lo cierto, hermanos, es que la Biblia realmente nos menciona muchísimas más cosas acerca del carácter del Señor. Prácticamente cada página, cada relato, cada cosa que encontramos nos revela distintas áreas y características del carácter de Dios. No obstante, en esta mañana, hermanos, hay una cuestión en particular que quiero que hablemos de ella. Y esta característica, esta cuestión, hermanos, es importante que nosotros la aceptemos. No digo que la comprendamos, y ahorita les voy a explicar por qué, pero sí que la aceptemos para comenzar de alguna manera a entender mejor a Dios. Y el punto al que me refiero y de lo que vamos a estar hablando en esta mañana es la enseñanza o la doctrina de la Trinidad. Ahora, de manera general, en las iglesias cristianas se habla o se menciona acerca del Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Esto es general, esto no es nada nuevo para ustedes y en general en las iglesias no es nada nuevo. Sin embargo, hermanos, lo que poco se menciona, porque sí hablamos del Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo, pero no se hace mucho énfasis en cuál es el papel específico que tiene cada uno de ellos en lo que respecta a nuestra vida, en lo que respecta a nuestro caminar como cristianos, en lo que respecta a la redención de la humanidad. Realmente no hay mucha explicación acerca de esta doctrina. Esta, de hecho, es la doctrina de la que se habla más poco muchas veces en las iglesias. Y hay una razón, hermanos, vamos a llegar en un momento más a esto, pero no hablamos mucho de la Trinidad. Entendemos de manera general el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero luego de esto, reitero, ya casi no hablamos de ello. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, continuando con esta serie de mensajes, conociendo a Dios a través de la Biblia, vamos a hablar precisamente de tal manera que podamos conocer mejor a Dios, y nuestro tema de este domingo es la Trinidad como tal. Ahora, les decía que quería hacer una aclaración antes de continuar, y es que lo cierto es que a través de la historia, muchos teólogos, muchos eruditos han intentado de alguna manera explicar la Trinidad, y quiero ser honesto en este punto con ustedes. No hay una manera completa de explicarla. ¿Por qué? Porque es una situación, es un conocimiento que nos sobrepasa a nosotros como humanos. Y en ese mismo orden de honestidad, lo que yo les voy a hablar en esta mañana de la Trinidad que está en la Biblia, hermanos, realmente es solamente un punto, es algo, lo básico, por decirlo de algún modo, porque yo no pretendo entender la cabalidad, la acepto en fe, sé que la Biblia lo enseña, pero no terminamos, nadie termina de entenderlo por completo. Y es que algunos a lo largo de la historia han dicho, bueno, para explicar la Trinidad, tomemos por ejemplo un trébol. Un trébol es es como tal, una sola flor o una sola planta, pero está compuesto en este caso algunos por 3 hojas. Y en ese mismo orden de pensamiento es Dios compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, este ejemplo no termina realmente de reflejar lo que es Dios.
tiene sus partes positivas, digamos, pero realmente no termina de explicar realmente la cuestión de la Trinidad de nuestro Dios. Otros dicen, no, tomemos otro ejemplo, o pensemos en el agua, dicen algunos. El agua puede estar en estado sólido, en estado líquido y puede ser un gas. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sigue siendo agua, sigue siendo Dios. Bueno, tiene cosas rescatables este ejemplo, pero una vez más, no termina de explicar a cabalidad realmente quién es Dios. Y en este aspecto podemos poner uno y otro ejemplo, hermanos, y tendrán puntos positivos, pero ningún ejemplo humano o de características humanas de lo que conocemos a través de la naturaleza ha de terminar de explicar este asunto, este misterio de la Trinidad, y seguramente solo terminaremos de entenderlo cuando estemos en la eternidad con Dios. De momento, lo mejor que podemos hacer es, número 1, aceptarlo. Número 2, intentar comprenderlo de la mejor manera que nos sea posible. Dicho esto, hermanos, haciendo esta aclaración, quiero destacar una cosa más. Y en el mismo orden de honestidad, hermanos, quiero comentarles que la palabra como tal, la Trinidad, que es de lo que vamos a estar, o de lo que estamos hablando ahora, la palabra Trinidad, si usted va en su Biblia, si usted la ha leído, si va a su glosario, si la busca por internet, la palabra Trinidad como tal no aparece en ningún lado de la Biblia. No hay ningún versículo que contenga la palabra Trinidad en la Biblia, no está mencionado. Y con esto, hermanos, algunos de ustedes podría pensar, bueno, ¿no dijimos que iba a ser conociendo a Dios a través de la Biblia? ¿Y por qué vamos a hablar de la Trinidad si no está en la Biblia, no? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que como tal la palabra Trinidad fue acuñada mucho tiempo después de que la Biblia ya hubiera sido formada por completo. Por eso es que, número 1, no está en la Biblia. Sin embargo, aunque no está, reitero, usted puede buscarla, y aunque no está en la Biblia, sí está, por decirlo de algún modo, el concepto de la Trinidad, la explicación, la idea como tal de la Trinidad, sí está contenido en la Biblia, aunque la palabra Trinidad no esté ahí. Ahora, también quiero decirles en esta mañana que la doctrina de la Trinidad no nos enseña acerca de la existencia de tres dioses, y esto es muy importante que lo tengamos en claro, hermanos. La Trinidad, repito, no nos habla de la existencia de tres dioses. Nosotros, los cristianos, no creemos en tres dioses. Nosotros no creemos que sean tres dioses distintos con distinta personalidad y entonces por lo tanto son tres dioses a los que servimos y adoramos. No, esa no es la doctrina de la Trinidad y eso no es lo que nosotros como cristianos creemos. Una de las confesiones de fe, una confesión de fe, digamos, son lo que nosotros creemos. Una de las confesiones de fe más antiguas que existen en la historia de la iglesia dice lo siguiente, permítame leer una parte de ella. Número 1 dice: Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 2, cada persona es verdaderamente Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y punto 3, sin embargo, no creemos en tres dioses, sino que existe un solo Dios. Y hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente y que lo aceptemos. Nosotros, reitero, no tenemos tres dioses. La Trinidad no está hablando de tres dioses, sino que nosotros solamente tenemos un único y sabio Dios. Y es importante decir, hermanos, y dejar en claro que esta es la igualdad de posición, la igualdad de poder, de majestad, de dominio de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, que no tenemos tres dioses, sino solamente un Dios? Bueno, porque la mala comprensión de esta cuestión de la Trinidad, hermanos, a lo largo de la historia ha llevado a errores doctrinales, a enseñanzas equivocadas, e incluso se han formado sectas que tienen cierto parecido con los cristianos, ciertas ideas parecidas, incluso ciertas formas de celebrar los cultos se parecen a los cristianos, sí, pero no sirven ni adoran a Dios de la manera correcta, es decir, de la misma manera que nosotros. ¿Por qué?
Porque han distorsionado esta enseñanza, la Trinidad. Así que, dicho esto, hermano, debemos sí tener cuidado y tener bien en claro. Nosotros creemos en la Trinidad, sí, como cristianos, pero la Trinidad no enseña que hay tres dioses, no. Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un solo Dios, compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, ahora regresemos, hermanos, a este punto que ya habíamos mencionado. Si la palabra Trinidad como tal entonces no está escrita o mencionada en la Biblia, ¿por qué es importante que lo mencionemos o que lo conozcamos? Que hablemos de ello en esta mañana, en este mensaje. Y más aún, hermanos, una pregunta más. ¿Cómo nosotros podemos conocer mejor a Dios o de qué me va a servir conocer la Trinidad para conocer mejor a Dios? Bueno, vayamos por partes, hermanos. Vayamos respondiendo poco a poco estas preguntas. Ahora, aunque la palabra Trinidad, como les decía, no se menciona directamente en la Biblia, no la va a encontrar ahí, el concepto realmente sí está mencionado, y de hecho está mencionado de manera bastante clara, y permítanme ponerle unos rápidos ejemplos. No vaya para allá, pero usted anote por favor la cita, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Aquí es prácticamente el principio de la Biblia, el primer libro, el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:26, y ya desde ahí el concepto de Trinidad se menciona. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Solamente esto para leer en este momento, hermanos. Bueno, cuando nosotros vamos a este texto de Génesis 1:26, ahí no leemos que Dios diga, haré al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Cómo leíamos ahí? Hagamos. ¿Ok? Si se tratara de un Dios compuesto por una única entidad, por una única persona, por decirlo de algún modo, hermanos, la palabra debería ser haré. Pero no. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos la forma del verbo en plural que dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahora, hay algunos que piensan y dicen que en este punto en la Biblia, cuando dice aquí Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, es posible que con quien estuviera hablando el Señor era con los ángeles del cielo, dicen algunos. Sin embargo, hermanos, los ángeles no poseen el poder creativo de Dios. Los ángeles no son similares a Dios, ni en poder, ni en potencia. Los ángeles son criaturas de Dios. Por lo tanto, hermanos, estos ángeles no tienen voz ni tienen voto en las decisiones del Señor, por lo que Él no va a consultarlos, a decirles, ¿los hacemos? ¿No los hacemos? ¿Qué les parece? Levanten las manos los que estén de acuerdo de los ángeles. No tiene sentido. Dios no está aquí hablando con los ángeles. Aquí es evidente cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que el Padre está hablando con alguien que es de igual poder y de la misma condición de autoridad. ¿Y quiénes son ellos? El Hijo y el Espíritu Santo. Así que desde Génesis 1 ya estamos viendo ahí el concepto de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está puesta ahí. Pero permítame ponerle un ejemplo más. Y no nos vamos a mover, sigue siendo Génesis 1. Y es más, nos vamos a recorrer todavía más para atrás. Génesis 1, versículo 2. Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en este texto, ¿a cuántas personas de la Trinidad encontramos? A dos, exactamente. Ahí, en este versículo 1, se nos menciona que está Dios, el Padre, y luego más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía. Y esta expresión, hermanos, de el Espíritu de Dios es la forma que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a ¿quién? Al Espíritu Santo. Así que en esta cuestión de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí una vez más encontramos a dos personas de la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo. Sin embargo, algunos podrían decir, bueno, ahí entonces una vez más no tenemos una Trinidad, solamente hay dos, el Padre y el Espíritu. Bueno, hermanos, un poco más adelante la Biblia misma hace como un agregado, una aclaración, si se permite el término. Y un poco más adelante, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el mero capítulo 1, versículo del 1 al 3,
Hablando del mismo evento, se hace este agregado, digamos, esta aclaración. Permítame leer. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, en el principio, note que estamos hablando del mismo evento, el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo sé que pudiera parecer de repente un trabalenguas, pero la idea principal es esta, que en el principio estaba el Hijo, y por medio del Hijo se creó todo lo que vemos y conocemos. Así que una vez más regresemos, aquí está este evento, el principio, la creación, y ya teníamos a dos personas, al Padre y al Espíritu Santo. Pero el Evangelio de Juan nos aclara que había alguien más, una tercera, ¿quién? El Hijo. Así que una vez más, en esta misma situación, en este mismo evento, encontramos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además de esto, hermanos, que acabo de mencionar, hay muchas otras partes del Antiguo Testamento en donde encontramos también relatos, y seguramente usted los ha escuchado o los ha leído, en donde se menciona o se habla acerca de que se da la aparición del ángel del Señor. A muchos siervos y profetas en la Biblia encontramos estos relatos en donde dice, y el ángel del Señor le habló a tal, o se presentó con tal. Seguramente son muchos los ejemplos para mencionarlos todos, pero usted los recuerda o los ha leído. Pero ¿cómo es que dice la Biblia? Y aquí es importante leer o notar más bien las palabras. En muchos de estos relatos dice el ángel del Señor. No un ángel del Señor, como si se trataran de muchos. Sí, uno de los ángeles de Dios. No, cuando leemos dice el ángel del Señor, como cuando se hace una mención especial y distintiva de alguien que está por encima de los demás. El ángel del Señor, haciendo énfasis en el ángel, hermano. Bueno, muchos consideran que esta figura de el ángel del Señor, que se presenta en el Antiguo Testamento en varios relatos, no es otra persona más que Cristo mismo. Cristo, dicen, preencarnado, es decir, antes de que fuera concebido por la Virgen María. El ángel del Señor, es Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, hermanos, continuemos. Esta visión que les comento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la formación del mundo, lo que ya mencionábamos, y también en distintas menciones del Antiguo Testamento, aunque pudiera parecer claro para nosotros en esta mañana, en el principio de la iglesia no era del todo claro para algunas personas, algunos de los primeros cristianos. Y entonces algunos de esos primeros cristianos en los primeros años de la iglesia comenzaron a enseñar cosas que negaban esta idea de la Trinidad. Algunos comenzaron a enseñar cosas que alteraban esta doctrina de la Trinidad. Algunos comenzaron a hablar de que no era una Trinidad, sino solamente una dualidad del Padre y el Hijo. Entonces comenzaron a haber varias ideas. Otros decían, no, solamente es un solo Dios, no estamos hablando de ninguna Trinidad. Y comenzó varias ideas en los primeros años de la iglesia, hermanos. Desde ahí había esta clase de confusiones y muchos incluso hablaban de que el Espíritu Santo no era parte de la Trinidad como tal y ni siquiera lo consideraban como una persona como tal. Por lo tanto, y con tantas enseñanzas equivocadas que comenzaron a surgir en los primeros años de la iglesia, se hizo necesario aclarar efectivamente la existencia de una Trinidad. ¿Y cómo es que se aclaró, hermanos? Bueno, vamos a encontrar a lo largo de la Biblia en el Nuevo Testamento versículos como los siguientes, permítame leerlo. Segunda de Corintios 13, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Una vez más la cita, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Ahí, dicen por ahí, más claro no se puede. En este versículo encontramos lo siguiente: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí está por demás claro el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero si no nos quedara del todo claro, si algunos dijeran, bueno, a lo mejor en este caso Pablo lo puso de esta manera, pero no intentaba enseñarnos o hablarnos acerca de la Trinidad, hermanos, bueno, vayamos a un ejemplo todavía más claro. La Gran Comisión, Mateo 28.
Aquí no es ninguno de los discípulos, no es ninguno de los apóstoles, no, aquí es el Señor Jesucristo mismo el que está hablando. Y su mandamiento, hermanos, por demás conocido, pero su mandamiento es el siguiente, Mateo 28, versículo 19. La gran comisión, reitero, así se conoce. Dice, por tanto, Cristo hablando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, una vez más, hermanos, aquí la idea no dice la Trinidad, no está la palabra, pero la idea, el concepto de la Trinidad como tal está por demás claro. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, para continuar, entre ustedes algunos pudieran decir, bueno, nosotros ya entendemos un poco este concepto de la Trinidad y de hecho lo aceptamos, este concepto. Nunca hemos tenido problemas desde que nos hicimos cristianos, desde que llegamos a la iglesia, nunca tuvimos problemas en aceptarlo. Y eso es algo bueno, hermanos, que nosotros aceptemos, aunque quizá no lo entendamos por completo, como ya decíamos, pero que aceptemos este concepto de la Trinidad es algo bueno. Sin embargo, hermanos, siempre debemos buscar comprender las cosas de una mejor manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar en este sentido a conocer mejor a Dios, a conocer mejor al Señor al que servimos. Así que, aunque usted posiblemente diga, bueno, yo ya lo aceptaba, yo ya lo entendía, bueno, entenderlo un poco mejor siempre nos va a ayudar. Así que para eso es esta serie de sermones, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y una de las lecciones, hermanos, que nosotros podemos obtener con este mejor conocimiento de la Trinidad, hermanos, es entender de una mejor manera, aunque sea un poco, pero de una mejor manera el amor y la bondad de Dios. Y permítame explicar a qué me refiero, que nosotros podemos entender un poco mejor el amor y la bondad de Dios a través de la Trinidad. Lo entendemos de dos cosas. Hay personas, hermanos, incluso dentro de la iglesia, que llegan a pensar que Dios creó al hombre, en Génesis 1, porque de alguna manera tenía una clase de soledad. Es que imagínense a Dios en el cielo, sí, estaban los ángeles, pero pues no cuentan, dicen algunos, así que Dios se sentía tan solo, que tenía la necesidad incluso de compartir su amor con alguien más. He escuchado a predicadores que dicen esto, y entonces Dios estaba tan solo y con tanto amor que tenía Dios, que tenía la necesidad de compartir ese amor, y entonces lo que hizo Dios fue crear a la humanidad. Reitero, he escuchado gente que predica esto, hermanos. Sin embargo, cuando nosotros entendemos mejor la Trinidad, esta doctrina, hermanos, podemos entender que esto realmente no es así. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios no estaba solo. ¿Y por qué podemos decir que no estaba solo? Reitero, no estamos aquí hablando de ángeles. Dios no estaba solo, porque la Trinidad nos dice que Dios está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios, sí, pero compuesto por tres. Así que ¿estaba solo? No. Dios no tenía un problema de soledad y por eso nos creó. No, esa idea es errónea, es equivocada. Tampoco, hermanos, es una cuestión de que Dios decidió crearnos porque Él quería compartir su amor con nosotros, la humanidad, porque ese amor tan grande necesitaba compartirse y no tenía con nadie, o a nadie más bien, con quien compartirlo. Esa segunda idea también está equivocada. ¿Por qué? Porque en la comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente existía compañía, como ya decíamos, sino que también existía el perfecto amor. Así que, hermanos, esa idea de que Dios nos creó a nosotros, la humanidad, porque se sentía solo, o porque quería compartir el amor o su amor con nosotros, suena linda, pero descártela por completo. Dios no nos creó por soledad. Dios no nos creó por alguna clase de necesidad que tenía de compartir su amor. No, Dios no estaba solo, estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo, y entre los tres tenían un perfecto amor. Así que si Dios quiso hacernos a nosotros, si Dios quiso hacer la creación, hermanos, fue solamente por su perfecta voluntad. Y sí, en esa perfecta voluntad Él nos ha compartido de su amor, de su gracia, de su misericordia, sí, pero no porque lo necesitara, sino porque Él así lo ha querido. Así que su amor todavía en ese sentido se vuelve aún más perfecto para con nosotros. Ahora, hermanos, lo segundo que nosotros podemos aprender
cuando conocemos mejor la doctrina de la Trinidad, es cuál es el papel que desempeña cada una de las partes de la misma. Es decir, qué papel juega, por usar esta expresión, qué papel juega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque yo no sé ustedes, en alguna ocasión también a mí me ha pasado, pero muchas veces nos encontramos en oraciones y cuando oramos hacemos más o menos algo como lo siguiente. Permítame poner un ejemplo. Comenzamos a orar diciendo: Padre, te damos gracias por la vida, por este día, por la semana, etcétera, etcétera. Comenzamos a orar, dijimos al principio Padre, y de repente decimos: gracias porque tú moriste en la cruz. Pausa. ¿El Padre murió en la cruz, hermano? ¿Quién murió en la cruz? El Hijo. Entonces, una oración correcta, ¿cuál debería ser? Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, en mi lugar. Y alguno diría: tecnicismos, palabras, de más, de menos. Puede ser, y el Señor obviamente nos entiende, y seguramente nos entiende en oración, pero debemos hacer las cosas de manera correcta. Nosotros le oramos al Padre, ¿ok? Nuestras oraciones van dirigidas al Padre. Pero hermanos, no podríamos nosotros hacer estas oraciones si no fuera por el sacrificio en la cruz. ¿De quién? Del Hijo. Entonces, nosotros siempre debemos agradecer en nuestras oraciones que por medio de Jesucristo nosotros ahora podemos, como dice la palabra, acercarnos al trono de la gracia. Y en todo esto, hermanos, en lo que nosotros debemos dirigir nuestras oraciones al Padre, y lo hacemos gracias al sacrificio del Hijo, en todo esto, ¿qué papel juega o desempeña el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos capacita. Porque como dice la Biblia, muchas veces ni siquiera sabemos qué orar o cómo orar. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, intercede por nosotros, de tal manera que Él nos ayuda a orar. Y no solamente a orar, Él nos ayuda en cada una de las actividades que nosotros tenemos. Un ejemplo más, muchas veces, y seguramente usted ha escuchado, invita a Jesús a tu corazón, que nazca Jesús en tu corazón. Esto también se usa muchas veces en diciembre, cerca del 24, mensajes. Invita a Jesús para que Él nazca en tu corazón. Hermanos, ¿hay algo que nos enseñe realmente en la Biblia que Jesús va a nacer en nuestro corazón? Y veo la cara de duda de algunos de ustedes, pero la respuesta es no, hermano. No hay nada que nos enseñe que Jesús va a nacer en nuestros corazones como nació en un pesebre hace ya tanto tiempo, no. El que realmente mora en nosotros, hermanos, el que realmente está dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿sabe quién es? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos va a nosotros moldeando, enseñando, cambiando, dirigiendo y formando en nosotros la imagen de ¿quién? Del Hijo, del varón perfecto, de Cristo. Para ser aceptables delante de ¿quién? Del Padre. ¿Ve cómo tiene todo un orden y una estructura? Incluso dentro de nuestras oraciones, reitero, nosotros oramos al Padre gracias a que el Hijo nos ha dado esa oportunidad, y el que nos dirige en esas oraciones para hacerlo de manera correcta es el Espíritu Santo. Ahora bien, permítame profundizar un poco más en esto, y ya estamos cerca de terminar el mensaje de esta mañana. El Padre, hermanos, por decirlo de alguna forma, y quiero aclarar esto, hermanos, porque hay a veces en esta cuestión de explicar la Trinidad, hay términos que no quedan del todo, porque cuando decimos, bueno, el papel que desempeña el Padre o el papel que desempeña el Hijo, no suena muy bien, pero es la única manera que tenemos en palabras humanas para explicar este tipo de cosas. Y como ya les decía al principio del mensaje, no hay manera de terminar de explicar y comprender a cabalidad este misterio de la Trinidad. Así que disculpe o perdone el lenguaje limitado que a veces tenemos. Pero bueno, el papel del Padre, hermanos, es, por decirlo de algún modo, Él es el que planea. Él es el que, por ejemplo, en Génesis, Él es el que se presenta delante de la humanidad en el Antiguo Testamento, delante de Moisés, delante de Abraham, delante de Noé. El Padre es el que da las órdenes, las instrucciones, Él es el que planea. Incluso, hermanos, el Padre fue el que, después de que se dio la caída de la humanidad con Adán y Eva, fue el Padre el que se presentó delante de ellos, el que los vistió y el que les hizo una promesa. ¿Qué promesa fue? Una promesa de redención, que a través de su descendencia serían salvos, que llegaría un Salvador.
Este es el Padre hablando. Aquí encontramos al Padre. Repito, el Padre es, por decirlo de algún modo, el que planea. Y después viene el Hijo. ¿Y cuál es el papel del Hijo? Bueno, el Hijo es el ejecutor. El Hijo es el que ejecuta las cosas, los planes, es el que lleva a cabo las cosas por medio del poder. Y es que en Cristo, hermanos, nosotros, como ya decíamos, nosotros obtuvimos nuestra redención. El que muere por nosotros en la cruz, ¿quién es? El Hijo, Cristo. En Cristo es en quien se cumplieron las profecías que iban a ser en Belén, que iban a ser a través de una virgen. En Cristo es en quien se cumplen las profecías. En Cristo, el Hijo es en quien se han cumplido las promesas y se han de cumplir todavía las promesas. ¿Quién nos prometió que en la casa de su Padre hay muchas moradas? El Hijo. Y no solamente nos dijo que había muchas moradas, sino que dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, y después, ¿qué va a hacer? Dijo: volveré por ustedes. La promesa de vida eterna es por medio de el Hijo. En el Hijo, digamos, está el poder, la ejecución. El Hijo es el que ha puesto. Ya veíamos un ejemplo hace un momento atrás, cuando decíamos que en el principio, cuando Dios crea todo, el que ejecuta esa creación, ¿quién fue? Según el apóstol Juan, el Hijo, porque por medio de él todo lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo es el que ejecuta las cosas. El Padre planea, el Hijo ejecuta. Y a todo esto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, según las palabras del mismo Cristo, hermanos, es el Consolador. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos ha sellado como suyos. Es decir, el que nos hace parte de la familia de Dios es el Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos capacita, es el que intercede por nosotros de acuerdo a la Biblia, es el que realmente nos ayuda cada día. ¿Para qué? Para que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo. Ahora, hermanos, todas estas descripciones que acabamos de hacer son, de hecho, descripciones bastante sencillas del papel que tiene cada una de las personas de la Trinidad. Y no vamos a pretender en esta mañana profundizar demasiado en ellas, porque si comenzáramos a hacerlo, hermanos, no terminaríamos. Y esta serie posiblemente duraría todo el año. Así que solamente la intención de esto en esta mañana es que entendamos, aunque sea de una manera inicial y sencilla, cuál es el papel del Padre, cuál es el papel del Hijo y cuál es el papel del Espíritu Santo. Esta es la base de la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina bíblica. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, como ya decíamos, son un solo Dios. Solo tenemos un Dios. Solamente que cada uno de ellos tiene un papel distinto en la vida de nosotros como creyentes. Ya para ir terminando, y como unos pequeños adelantos, hermanos, de la continuación y de las partes finales de esta serie de mensajes de Conociendo a Dios, bueno, puesto que Cristo Jesús es Dios, hermanos, bueno, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, los evangelios, sus palabras, sus acciones, entonces también vamos a conocer de esa manera a Dios. Y puesto que el Espíritu Santo es Dios, entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se mueve en nosotros y nos guía a nosotros, de esta manera también nosotros podemos conocer a Dios. Termino con esto. Cristo Jesús se presenta en la Biblia como Dios, y como Dios, hermanos, Él es nuestro Salvador. El papel del Hijo, en este caso de Cristo, como Dios, Él es el que ejecutó nuestra redención en la cruz. Él es el que nos salvó. Por medio de su sacrificio es que nosotros ahora tenemos acceso al trono de la gracia, ahora podemos ser parte de la familia de Dios, hemos accedido a las promesas, esperamos que el Señor regrese. Por medio de Cristo. Cristo es Dios y Cristo es nuestro Salvador. Y la Biblia dice lo siguiente, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios 5, 19. Dios, aquí está hablando del Padre, Dios estaba en Cristo, el Hijo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, aquí hay dos personas de la Trinidad del Padre. ¿Y de qué manera reconcilia al Padre la humanidad con Él? Por medio del sacrificio de su Hijo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuál es el papel? Bueno, el papel del Espíritu Santo, mucho se menciona y mucho se habla
de que es el Consolador. De hecho, Juan, capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesucristo mismo dice lo siguiente, Juan 14, 16, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Estas palabras las dijo el Señor poco antes de partir, ya cuando estaba a punto de ser crucificado para luego resucitar, para después regresar al cielo. El problema con esto, hermanos, es que cuando dice aquí que Él enviará otro Consolador, la palabra como tal, aunque la entendemos, se pierde en la traducción. Y es que la palabra como tal, Consolador, aunque está, digamos, bien traducida, tiene muchas otras acepciones, tiene muchas otras traducciones. Ahí también se podría leer lo siguiente, que Él va a enviar, a alguien que nos anime, como decíamos ya, que nos consuele, o que nos aconseje, o que nos ayude, o que nos guíe. Y en ese sentido, hermanos, entendemos mejor el argumento. Yo les enviaré a un Consolador. Y este Consolador, promete Jesucristo, el Señor Jesús, el Hijo, que nos va a animar, que nos va a dar consejo cuando lo necesitemos, que nos va a ayudar para seguir adelante, que va a interceder por nosotros, que nos va a guiar, que nos va a moldear conforme a la imagen de Cristo. Ese es el papel, reitero, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que en ese pensamiento, hermanos, esta cuestión de que es el Consolador, lo entendemos de una mejor manera. Ahora, si el Señor lo permite, hermanos, en las próximas semanas hemos de hablar más acerca de Dios, o de conocer a Dios más bien, pero por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice y qué nos enseña la Biblia más profundamente acerca de Dios? Reitero, por medio de estas dos personas de la Trinidad, por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Lo último en esta mañana, y que nos quede muy claro, la Trinidad, aunque no está mencionada en la Biblia, sí es un concepto bíblico. Como cristianos no tenemos tres dioses, sino un solo Dios, que se representa y se mueve entre nosotros los creyentes como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y en ese mismo orden de pensamiento nosotros haremos bien en intentar comprender de una mejor manera cuál es el papel de ellos, para dirigirnos al Padre de la manera correcta, para agradecer al Hijo por lo que Él ha hecho por nosotros, y para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe y que Él sea formando en nosotros la imagen de Cristo. Con esto terminamos en esta mañana, hermanos. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y haremos una oración final. Bendito Dios, nos dirigimos a ti en esta mañana con un mejor entendimiento y conocimiento de cuál es el papel de cada uno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Trinidad. Y aunque no pretendemos en esta mañana entenderlo completamente, sí lo entendemos un poco mejor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a irlo entendiendo un poco más cada día. Señor, te pedimos ahora perdón por las veces que nos hemos fallado en dirigirnos de manera correcta en nuestras oraciones, aunque sabemos que tú nos perdonas. Queremos pedirte que tú nos ayudes a orar de una mejor manera, que tu Espíritu Santo nos instruya para hacerlo mejor. También te damos gracias porque es por medio de tu Hijo Jesucristo y de su sacrificio que nosotros podemos elevar una oración en este tiempo. Y te damos gracias, Señor Padre, porque tú recibes esta oración con gusto. Ahora, además de agradecerte por este tiempo, por tu palabra, por el mensaje, también te queremos pedir que tú nos ayudes en esta semana, nos encomendamos en tus manos, para que tú nos guardes, nos guíes y nos dirijas en cada actividad que vamos a hacer. Que tú nos lleves con bien en el camino, que tú nos protejas, Padre Celestial, y que tú nos ayudes en este domingo, que nos lleves con bien a casa, que nos guardes en el camino, que nos permitas tener una buena tarde de domingo. Seguimos pidiéndote por este tiempo tan difícil y complicado que atravesamos como humanidad, para que tú nos permitas seguir confiando en ti. Elevamos esta oración y te pedimos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén y amén.